Buenas noches. UNE, en alianza estratégica con Caracol Radio, con el fin de apoyar el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, realiza Debate Electoral 2011, La Verdad Frente a Frente, espacio donde la opinión pública podrá conocer las propuestas de los 4 aspirantes a la alcaldía de Pereira que, según una ponderación entre las encuestas avaladas por el Consejo Nacional Electoral, cuentan con los más altos porcentajes en intención de voto. En este ejercicio periodístico me acompañará Ernei Ocampo Cardona, director de noticias Caracol Radio Pereira. Ernei, buenas noches. Andrés, buenas noches, señores candidatos. Tendremos un especial de 1 hora en la que formularemos preguntas de interés general a los candidatos, las cuales incluyen temas de alta pertinencia local y algunas que nos enviaron ustedes al correo electrónico debatesune@etp.net.co, el cual fue habilitado desde hace un mes para que el público participara. En una tómbola de cristal se han ubicado 15 balotas correspondientes al mismo número de preguntas. Los candidatos deberán responder la misma pregunta en un tiempo máximo de 45 segundos. Para responder el resto del cuestionario, el candidato contiguo responderá de primero y así sucesivamente. En algunos momentos se podrán realizar contrapreguntas por parte del equipo periodístico, cuya respuesta tendrá un tiempo máximo de 20 segundos. Para el inicio del debate y para que comience a rodar la bola, los candidatos han sido ubicados en estricto orden alfabético de sus apellidos. Los candidatos tendrán un reloj de aviso que ustedes también podrán ver en sus pantallas y que podrán escuchar a través del radio, que comenzará a sonar 15 segundos antes de terminar su tiempo de respuesta. Y una vez concluya este lapso, automáticamente la cámara de televisión y el micrófono del candidato quedarán completamente bloqueados. Para una segunda parte del debate, los aspirantes contestarán cada uno 10 preguntas para respuestas de sí o no únicamente. Posteriormente, cada candidato tendrá la oportunidad de escoger a otro aspirante, a otro de sus contendores y formularle una única pregunta de su entera elección para un tiempo de respuesta de 45 segundos, con derecho a contrapregunta por parte del equipo periodístico y tiempo de respuesta para esta última, señores, de 20 segundos. Comencemos entonces presentando el perfil de cada uno de los aspirantes que nos acompañan esta noche. La gran alianza UNE Caracol Radio. Juan Manuel Arango Vélez, candidato a la alcaldía Partido Liberal, abogado especializado en ciencias políticas. Carlos Alfredo Crosway, candidato a la alcaldía Partido Polo Democrático, ingeniero civil. Andrés Felipe Ocampo, candidato a la alcaldía, Movimiento Mira, abogado especializado en Derecho Administrativo. Enrique Vázquez Zuleta, candidato a la alcaldía Partido de la U, abogado especializado en Derecho Administrativo. Doctor Juan Manuel Arango, candidato del Partido Liberal. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias y gracias a UNE y a Caracol Televisión. Doctor Carlos Alfredo Crosway, candidato del Polo Democrático Alternativo. Buenas noches, bienvenido. Bueno, Andrés, Ernei, muy buenas noches y un especial saludo a todos los televidentes de este importante canal local y regional. Doctor Andrés Felipe Ocampo, candidato del MIRA. Buenas noches, bienvenido.
Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, a todos los radioescuchas y un cordial saludo también para usted, Andrés, y para el doctor Ernei también. Doctor Enrique Vázquez Zuleta, candidato del partido de la U. Buenas noches, bienvenido a este debate. Buenas noches, Ernei, Andrés, a todos los televidentes de UNE, de Caracol Radio, un saludo muy especial a todos los ciudadanos pereiranos. Candidatos, por favor, atentos, gira la tómbola para conocer con cuál tema y pregunta iniciamos esta primera ronda de debates UNE Caracol Radio, la verdad frente a fe. Comenzamos. Y la pregunta que nos arroja la urna de cristal, la balota, Viviana, gracias, es la número 11. La número 11 dice así: tema, plan de ordenamiento territorial. ¿Qué política pública de las implementadas debe de permanecer y cuál definitivamente debe cambiar a la hora de estructurar el nuevo plan de ordenamiento territorial de cara al proyecto Pereira 2032? Iniciamos con el doctor Arango. Pereira fue pionera en el plan de ordenamiento territorial, como quiera, que sin existir ley se dio un ordenamiento territorial aprobado en su momento por el Consejo. Sin duda que hoy las bondades que se generan por un plan de ordenamiento territorial donde se mantenga ajeno de cualquier injerencia y se generen los espacios de concertación, se vuelve un instrumento extraordinario para ordenar el territorio. Yo creo que lo más importante es ser muy juicioso en cuanto a las zonas de expansión, en cuanto a la conservación de aquellos territorios que hoy están disponibles de servicios públicos para lo que debe ser la ampliación de la nueva vivienda en Pereira. Gracias, doctor Arango. Espacio para contrapregunta, Ernei. Doctor Juan Manuel, hay una preocupación grande entre las gentes de la ciudad de Pereira con el plan de ordenamiento territorial, las llamadas zonas rosas, las llamadas zonas, la manera cómo se va a vincular más tierra de la zona suburbana a la tierra urbana, cómo va a ser Cerritos y cómo va a ser sectores como Combia. ¿Cuál es la lectura que tiene, hacia dónde vamos y a qué se compromete? No, yo creo que nosotros tenemos un cálculo, Ernei. En la zona de expansión que hoy tenemos, si habláramos de casas de un solo piso, nosotros teníamos disponibilidad para cerca de 55.000 viviendas. De manera que frente a la demanda que hoy existe, yo creo que la ordenación del territorio está bien. Gracias, doctor Arango. Responde la pregunta, la misma pregunta, el doctor Carlos Alfredo Crosway, del Polo Democrático. Bueno, en general, los planes de ordenamiento, el inicial que se hizo en el año 2000 y la modificación que se hizo en el año 2006, pues deben permanecer, creo yo, que en el contexto general. En el contexto particular, yo diría que la ciudad no puede seguir expandiendo las zonas de expansión, su actual perímetro. 3.8 veces ha crecido zona de expansión sobre lo que la ciudad creció en 144 años en la zona urbana. Debe hacerse especial énfasis en el manejo de los usos del suelo. Hay un deterioro notable, acelerado en materia social y materia económica en muchos sectores de la ciudad por un manejo irresponsable y laxo en materia de los usos del suelo. Más control sobre los planes parciales, diría yo. En ese plan de ordenamiento territorial, doctor Carlos Alfredo, hay una preocupación. Los habitantes de Combia hablan, por ejemplo, del relleno sanitario que tiene una vida útil de 5 años más. ¿Qué hacer frente a temas como este? Ernei, yo diría que en el caso de Combia se le falló a la gente. En el año 97, cuando se aprobó esa zona, se dijo que se iba a hacer un gran proyecto en materia de mitigación de una política de aprovechamientos. No se hizo, se abrió para muchos municipios. Yo creo que hay que colocar controles para todos esos municipios y hacer un gran plan de gestión integral de residuos. Gracias, doctor Crosway. Responde ahorita el candidato del MIRA, el doctor Andrés Felipe Ocampo. La característica de las políticas públicas es que deben de ser incluyentes. Cuando hablamos de una política pública, no solamente de una decisión de una administración municipal. La política pública lo que debe de tener en su esencia es la inclusión, para que todas las personas puedan opinar, puedan proyectarse, puedan decir, se pueda tener en consideración su aspecto social, su aspecto económico, su aspecto familiar. Esto es lo que debe permanecer en una política pública verdadera e incluyente, que además considero que esta no ha sido lo más incluyente. Además, ¿qué cambiaría? Cambiaría que un plan de ordenamiento territorial no se puede aprobar en una época electoral de estas, porque esto hace que entonces esta misma tenga unos amaños, los cuales impiden que sea transparente, que sea eficiente, que sea ética y que sea... Tiempo, doctor Ocampo, gracias.
El turno es ahorita para el candidato de la U, el doctor Enrique Vázquez. Adelante. Y el plan de ordenamiento territorial tiene que mirar para que no estrechemos más la frontera agrícola de Pereira. Nosotros tenemos que pensar en densificar la construcción, tenemos que pensar en la conservación, protección de nuestros recursos naturales. El plan de ordenamiento territorial tiene que mirar allí porque definitivamente tiene que haber orden y autoridad en la ciudad. Gracias, doctor Enrique Vázquez, candidato de la U. No hay espacio para contrapreguntas. Por favor, gira nuestra tómbola, nuestra urna de cristal para conocer la siguiente pregunta. Y la pregunta es la número 12. Tema: contratación. ¿Cómo garantizar que durante su gestión administrativa no se monopolizará la contratación pública y que por consiguiente los contratos no quedarán en manos de sus amigos o de cuotas políticas afines a su campaña? Comienza en esta ocasión el doctor Carlos Alfredo Crosby. Bueno, la garantía es mi pasado, mi hoja de vida, mi posición transparente. Ha sido siempre, en cierta manera, la actividad pública, en la defensa del patrimonio público. Creo que la garantía está en el cumplimiento estricto de la ley. Creo en los estatutos de contratación. Creo en que no se debe amañar el proceso licitatorio. Y la garantía plena que tienen los ciudadanos en Pereira hoy, de que en el caso de que sea elegido alcalde de Pereira, garantizaré la plena transparencia para todos, es el hecho de que la financiación de mi campaña política es de muy cortos recursos. No creo que me gaste más de 15 millones de pesos en esta campaña, conseguidos muy difícilmente, y por lo tanto esa es la plena garantía. No hay negociantes alrededor de mi campaña y por lo tanto las rentas no se rentarán para ellos. Doctor Crosby, ¿usted sería partidario de un proceso de meritocracia para todos los miembros de su gabinete en el caso de que los pereiranos desean acompañarlo este 30 de octubre? Sí, yo creo que meritocracia, pero dentro con personas altamente formadas, capacitadas, pero que tengan el mismo pensamiento político. Porque nosotros tenemos unos principios, tenemos un acervo ideológico, estamos contra el neoliberalismo y por lo tanto las personas deben ser altamente capacitadas, con alta formación intelectual y conocedoras y que estén garantías de que somos antineoliberales. Escúcheme, es decir que si la persona es calificada pero no forma parte del polo democrático no entra. No es un problema de que sea del polo democrático, que se identifique con políticas antineoliberales. Gracias, doctor Crosby. Le corresponde ahorita el turno al doctor Ocampo, Delmira. Pereiranos, en mi campaña me he gastado 2 millones de pesos y aún así miremos la aceptación que tenemos en medio de la comunidad. Temamos por aquellas campañas que derrochan millones y millones para poder ganar. ¿Llegan allí a hacer qué? Realmente, ¿cómo pagan aquellos favores? En mi alcaldía, en mi administración, garantizo meritocracia. ¿Qué es meritocracia? Todos los cargos de libre nombramiento y remoción están a disposición de toda la ciudadanía para que puedan ingresar a la administración pública. Garantizo que en mi administración estará la oficina de transparencia institucional, donde todos los contratos van a estar en línea, van a estar a disposición, van a estar para que los pereiranos los puedan mirar, los puedan analizar. Tiempo, candidato, gracias. Bueno, en el caso de usted resultar alcalde de la ciudad de Pereira, el consejo es un coadministrador, es el que le corresponde precisamente el control político de un gobierno. ¿Cómo hacer para que ese bloque mayoritario sea de la oposición, el contralor, y haya realmente un verdadero control y fiscal de la manera como se van a manejar esos recursos entonces? Es que realmente, Ernei, el Consejo hace sus funciones de coadministrador, pero no nos podemos engañar. En este momento, algunas personas que optan por ser alcaldes de Pereira comienzan a formar grupos mayoritarios en el Consejo Municipal y comienzan a darle puestos de la administración municipal y comienzan a entregarles diferentes administraciones y diferentes puestos. Esto no va a acontecer en mi administración. Gracias, doctor Ocampo. Le corresponde ahorita el turno al candidato de la U, el doctor Enrique Vázquez. La contratación administrativa tiene que ser absolutamente transparente. La norma existe. Lo que tenemos que tener es claridad, tenemos que constituir las veedurías ciudadanas. Los procesos licitatorios tienen que darle confianza al profesional para que el profesional que vaya a ingresar no vaya a pensar que este es el amigo del alcalde y ahí ni siquiera entro a participar. Enrique Vázquez, como candidato del partido de la U, tiene absoluta claridad que le vamos a dar transparencia. Mi administración tendrá que ser como este vaso, de donde quiera que se observe haya
claridad y transparencia en los procesos licitatorios para volverle la confianza a los ciudadanos en la administración pública. Doctor Vázquez, siempre se ha dicho que echa la ley, echa la trampa. Y para nadie es un secreto que, por ejemplo, la Asociación de Ingenieros de Risaralda ha dicho que se han traído a ingenieros y profesionales de todo el país y aquí se han desconocido a los profesionales nuestros. ¿Cómo hacer para que efectivamente toda esta gente tenga la oportunidad con igualdad de derechos e igualdad de oportunidades? Todos los mecanismos que haya que impetrar para favorecer obviamente a los profesionales de la región tendremos que darle, pero si los procesos licitatorios implican una apertura a nivel nacional, tendremos que jugarnos en esos procesos para que haya transparencia en nuestra acción de contratación. Gracias, doctor Vázquez. Y concluimos con la participación del candidato liberal, el doctor Juan Manuel Arango. ¿Su respuesta? Sí, yo creo que en el pasado hemos demostrado una absoluta transparencia en el sistema de contratación. Nosotros hemos adjudicado obras de valorización y de infraestructura pública por miles y miles de millones de pesos sin que hubiera habido reclamaciones ni ningún contratiempo sobre el tema. Lo que sí me comprometo es a varias cosas. Una, que como alcalde no voy a interferir en la elección del contralor municipal. Y segundo, en mi administración no habrá intermediarios en las contrataciones. No buscaré la forma de burlar la transparencia a través de instituciones del sector privado. Gracias, doctor Juan Manuel. Espacio para la contrapregunta. Doctor Juan Manuel, en un momento como el que está viviendo el país y está viviendo el departamento de Risaralda en la ola invernal, ¿usted es partidario de que sigamos contratando con urgencia manifiesta o realmente se deben de cumplir todos los requisitos licitatorios para evitar lo que seguramente se ha escuchado en los corrillos durante todos estos días? El año pasado Pereira fue la quinta entidad territorial en Colombia con mayor uso de la urgencia manifiesta para burlar el sistema de contratación. Esto se debe utilizar únicamente en último extremo, como una opción absolutamente inaplazable para poder evitar un mal mayor. Gracias, doctor Arango. UNE y Caracol Radio están realizando y llevándole a través del canal 3 de UNE Telefónica de Pereira y de la emisora básica de Caracol 950 AM, este gran debate electoral 2011, la verdad frente a frente, para que ustedes tengan la oportunidad de elegir bien este próximo 30 de octubre. Nuestro propósito, nuestro compromiso empresarial de estas dos grandes organizaciones es llevarles las propuestas de los candidatos y que en última sea usted, allá en su casa, las personas que nos escuchan a través de la radio, quienes decidan. Vamos entonces a continuar con este debate. Por favor, gira la tómbola, démosle varias vueltas para que las preguntas se pongan más interesantes. Viviana. Y la balota corresponde a la pregunta número 15. La pregunta número 15. Tema: desplazados. ¿Cómo piensa enfrentar el fenómeno del desplazamiento que hoy afecta a la capital risaraldense, evidenciado en los cordones de pobreza, presencia de limosneros en los semáforos de nuestra capital y asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo? En esta oportunidad responde primero el candidato del MIRA, el doctor Ocampo. Bueno, realmente el problema de desplazamiento es un problema que nos aqueja en la ciudad, pero también tenemos que mirar los indicadores de pobreza del 42.8%, 8.70% de indigencia. Sumados estos dos son el 51.5%. Es decir, de 450.000 habitantes que hay en Pereira, más de la mitad, 230.000, están bajo la línea de la pobreza y la indigencia. ¿Qué pasa con los desplazados? Tenemos en Pereira un 48.8% de población que es foránea. ¿Qué política pública vamos a atender para los desplazados? Primero que todo, Pereira debe de comprometerse con los recursos públicos a ayudar a aquellas personas las cuales estén en transitoriedad en este municipio. Pero tenemos que inmediatamente ayudar a nuestros pereiranos, porque ante la pobreza que existe, ante el desempleo que existe, necesitamos política. Gracias, doctor Ocampo. Doctor Ocampo, pero es decir, el problema del desplazamiento no es un invento, aquí están, y algo hay que hacer con ellos. ¿Qué va a hacer con ellos? Sabemos que hay pobreza, que existen todos estos problemas, pero es decir, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Para dónde los va a mandar? ¿Qué les va a ofrecer? ¿Están en zonas de alto riesgo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, por supuesto, Ernei, como yo lo digo, pero es que no podemos continuar con la política pública de darle a los desplazados
todo lo que los pereiranos necesitan. Entonces, ¿para dónde los va a mandar? No es que los vamos a mandar, vamos a atenderlos, sí, vamos a ejecutar recursos, vamos a darles atención, vamos a solicitar al gobierno nacional también que se encargue, porque es que esto es un problema del gobierno nacional y del Estado. Gracias, doctor Ocampo. Le corresponde ahorita responder al candidato de la U, doctor Enrique Vázquez. Efectivamente, los desplazados son una consecuencia de la dificultad tan grande que el país ha vivido. El presidente Uribe, a través de sus políticas de seguridad democrática, de cohesión social, principalmente, viene atendiendo esta población, vino atendiendo, y el presidente Santos, obviamente, de la mano de él, como partido de la U, vamos a seguir trabajando de la mano del gobierno nacional para ofrecerle oportunidades de empleo, de capacitación a los desplazados, de retornarlos a sus lugares de donde se tuvieron que desplazar por causa del conflicto que ha habido en el país. Espero que de la mano del presidente Santos pueda yo, como alcalde de Pereira, generarle condiciones a las personas o para volverlos a sus lugares o para brindarles procesos. Tiempo, candidato. Otra pregunta. Doctor Vázquez, los desplazados dicen que no se quieren volver. Es que las condiciones hoy del país se están planteando, se está otra vez regresando a lo que existía antes. El problema está acá. Es decir, ¿cómo vamos a resolver el problema acá cuando los recursos además son limitados? Escúcheme, Ernei, yo le agregaría, doctor Vázquez, de alguna manera también no es como buscarle la cuadratura al círculo, teniendo en cuenta el estratégico lugar geográfico que ocupa Pereira, porque es que aquí tenemos desplazados de todas partes, de Chocó, del Valle del Cauca, de la comuna Agua Blanca, uno los encuentra en los semáforos. Sí, efectivamente tendrán que ser parte de nuestro proceso de gobierno. Vamos a capacitarlos en lo que corresponda. A las madres cabeza de familia vamos a constituir con ellas microunidades productivas para hacerlas productivas. Hay que regresarlos a los que podamos regresarlos, porque tampoco los podemos. Estamos en un país libre donde si ellos se mueven hacia... Gracias, candidato. Tiempo. Le corresponde el turno al doctor Juan Manuel Arango. Yo fortaleceré y cambiaré un poco la dinámica de la UAO, que es la oficina que se creó durante mi administración para la atención al desplazado. Creo que la UAO solamente se ha enfocado mucho hacia el tema del asistencialismo. Hoy el gobierno nacional tiene una política a través de la nueva ley de tierras que permite el retorno de la gente en mejores condiciones. Lo que necesitamos es articular el municipio a la política nacional para poder que no solamente brindemos la atención a los desplazados, sino que también facilitemos su regreso. Y en segundo lugar, creo que de manera muy general hay que fortalecer la política social del municipio. Ellos son colombianos, pertenecen a este país y el municipio de Pereira no puede darle la espalda. Doctor Juan Manuel, ¿no cree usted que de pronto implementando esa acción se nos puedan venir más personas de otros departamentos que digan en Pereira nos están arreglando el camino? Puede ser. Igualmente, lo único que habría que hacer en ese caso, Andrés, es seguir fortaleciendo la política social, pero no podemos ser excluyentes. Nosotros no podemos montar un policía en el puente Mosquera para preguntar de dónde es la cédula y a qué viene a Pereira, si va de tránsito o se va a quedar. Esa es una realidad social que es inevitable y tenemos que enfrentarla con seriedad y con una política social seria y coherente. ¿Y tenemos cómo? Económicamente. Jamás los recursos del Estado serán suficientes, Ernei. Ahí es donde está la capacidad del gobernante de conseguir recursos, de hacer gestión, capacidad con inteligencia de articularse a la política nacional para poder no solamente traer recursos, sino, como lo decía, por ejemplo, adaptarnos a la ley de tierra y poder trasladar nuevamente a estas personas. Pero no, la ciudad y... Gracias, candidato. Y terminamos esta ronda de preguntas con el doctor Crossway del Polo Democrático Alternativo. Su respuesta, por favor. Bueno, los desplazados son ciudadanos en igualdad de condiciones a todos y por eso serán tratados en esa forma. Ya Pereira sufrió un primer desplazamiento en los años 60 y a esos desplazados de la violencia partidista se les brindaron todas las oportunidades y hoy son ciudadanos de primera, debidamente educados y han hecho progreso y han fortalecido el progreso de la ciudad. Por lo tanto, a los desplazados hay que integrarlos a la vida de la institucional de la ciudad, en mejoramiento de sus condiciones de educación, en su atención en salud, autogestión comunitaria, vivienda mediante autogestión comunitaria y apoyo del gobierno nacional en las políticas públicas para financiar estos programas, estos proyectos. Gracias, doctor Crossway. No hay espacio a contrapreguntas. Continuamos, por favor, dándole giro a la tómbola, a la urna de cristal, para conocer cuál es el siguiente número y qué corresponde a cuál pregunta. Y el número es el número 13. Estamos como en los números de arriba. Muy bien. El número de la suerte, esperemos. Tema: relleno sanitario La Glorita. Candidatos: 21 municipios
de 3 departamentos vierten sus desechos en el relleno sanitario La Glorita. Habitantes del sector denuncian que sus productos agrícolas ya no se están comercializando como consecuencia de las inmediaciones de este basurero y, por supuesto, sus implicaciones. Incluso se presentan ya varios casos de enfermedades pulmonares, sin olvidar el riesgo que para la aeronavegación de nuestro actual aeropuerto internacional Matecaña representan los gallinazos que circundan el aeródromo ubicado a tan solo 13 kilómetros en línea recta del relleno sanitario. ¿Cuál deberá ser el futuro del relleno sanitario y qué acciones concretas implementará al respecto a partir de enero de 2012? Iniciamos con el doctor Enrique Vázquez del Partido de la U. Sí, definitivamente el relleno sanitario es una de las prioridades que vamos a tener en cuenta en nuestro gobierno. A raíz de la aprobación del plan de ordenamiento territorial, tenemos que limitar la expansión del relleno sanitario en La Glorita. Tenemos que trabajar muchísimo reciclaje, tenemos que trabajar para que genere empleo a través del reciclaje, del aprovechamiento de los residuos sólidos en la ciudad y definitivamente irle cerrando el espacio al relleno sanitario, porque Combia ha sido supremamente afectado, no solamente en la parte comercial, en la parte de producción de alimentos, en todo lo que tenga que ver con la vida de los ciudadanos que habitan Combia. Es una dificultad muy grande que la vamos a liderar desde la alcaldía de Pereira. Entonces ¿llevarlo para dónde? No, el relleno sanitario definitivamente tenemos que buscar un lugar donde los lexiviados no afecten la vida como lo están afectando ahora en el sector de Combia. Allí la ubicación para cualquier lugar de la ciudad o del país, un relleno sanitario hoy es una dificultad muy grande. Por eso la cultura del reciclaje tendrá que ser parte de ese proceso de gobierno en el que nosotros tenemos. Tiempo, candidato. Le corresponde el turno al candidato del Partido Liberal. Sin lugar a dudas que la discusión del nuevo plan de ordenamiento territorial va a ser un espacio muy interesante para discutir esta política alrededor del tema del relleno sanitario de Combia, y por supuesto que es el momento de que la ciudad sea solidaria con Combia. Debe ser solidaria en el sentido de no ampliar posibilidades de nueva disposición de absolutamente ningún material que pueda ser considerado como perjudicial para la comunidad. En segundo lugar, hay que buscar nuevas alternativas de reciclaje. Esa es una realidad incuestionable. Hoy existen pues tecnologías adelantadas en el mundo entero y creo que sí se debe ser mucho más fuerte por parte de la cárcel y por parte de la misma autoridad municipal en el sentido de entrar a revisar el ingreso. Gracias, candidato. Doctor Juan Manuel, el relleno sanitario está calculado económicamente para próximos 5 años. La misma pregunta sería, ¿en dónde? ¿Para dónde? Es que estamos hablando de 21 municipios del eje cafetero y el norte del valle que están vertiendo todos sus desechos sólidos allí. No, Ernest, yo creo que la política tiene que ser la de restricción del uso del relleno con el fin de evitar causarle mayor perjuicio a la comunidad. ¿Acabarlo? Acabarlo en la medida en que con el transcurso del tiempo ya llegue a su límite. ¿En cuánto tiempo? Como usted lo manifiesta, a los 5 años que se cese la ampliación del relleno, pues será el tiempo de pensar en otra alternativa distinta. Gracias, candidato. Le corresponde el turno al candidato del Polo Democrático Alternativo. Bueno, reitero, a la gente de Combia se le falló desde el 97. Se dijo que se colocaba relleno y se hacía una política de aprovechamiento. Y se hace más difícil la situación cuando en el gobierno del doctor Arango Vélez, en su segunda oportunidad, le entrega a un operador externo el relleno y el sistema de aseo de la ciudad. Ese operador lo que montó fue un negocio. Entre más gente venga a votar, más rentabilidad para ellos. Allá hay un problema de rentabilidad. Ese operador no ha hecho nada en materia de aprovechamiento, porque lo que busca es lo perverso del modelo. Es a más tarifa, más basura y más ganancia. Por lo tanto, aquí lo que tiene que haber una política de colocar a raya al operador y comprometernos de lleno que en un lapso no mayor de 5 años, ese relleno desaparece de ahí. Escúcheme, doctor Arango, ¿usted tiene algo para responderle al candidato Croswell? Lo que pasa es que el doctor Croswell es arte y parte, porque su familia, no sé si en estos momentos todavía tengo una empresa que también compite con la empresa de aseo que tiene la concesión, de manera que ahí se confunde un poco el interés público con el interés particular. Gracias, candidato. Le corresponde el turno al candidato Elvira. Si me permite, doctor Croswell, sería como lo mismo. El problema está allí. ¿Cómo lo vamos a resolver?
El problema se resuelve es... ¿Para dónde nos vamos? No, nos vamos sobre lo que estaba hablando, de que nos tenemos que ir a un sitio. Se ha hablado de que cerca de la Virginia ya hay una posibilidad, hay unos estudios ya, entiendo yo, que en primera fase contratados. Y por lo tanto aquí lo que hay que buscar, aquí se hace también sobreaprovechamiento. Ahora, de que la familia vote o no en un relleno sanitario, puede votar también en Manizales. Aquí lo que hay que es solucionar. Gracias, candidato. Ahora sí le corresponde el turno al candidato del MIRA. Pereira ya cumplió con el tiempo del relleno sanitario. Me solidarizo con las familias de Combia, porque su salud, sus bienes y sus productos se han visto afectados. Es un relleno que prácticamente es regional, 21 municipios. Ahora lo que tenemos que hacer es un estudio conjunto para que otra persona, otro mejor municipio se encargue de este relleno sanitario con un estudio muy claro y muy pertinente. Pero, ¿cómo hacerlo? Si sabemos también que esto se le ha entregado a un operador, el cual se está lucrando con este relleno. Por eso desde mi administración, con transparencia, con honestidad, con rectitud, no entregando lo público a personas las cuales se lucran con los males de otros. Doctor Ocampo, ¿otro municipio sería cuál exactamente? Bueno, efectivamente, Andrés, me gusta mucho esa pregunta. Es que el estudio no está hecho. ¿Por qué no está hecho? Porque sencillamente, como esto es un negocio que es muy lucrativo, no se ha querido hacer ningún estudio. ¿Qué propongo yo? Entonces, como próximo alcalde, me voy a reunir con todos los alcaldes de los 21 municipios, vamos a analizar un sitio específico donde podamos tener una proyección para este relleno. Gracias, candidato. Pero esa es la pelota con la que nadie se quiere quedar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es que es muy fácil hoy. El problema es cuando usted coja el mando. Entonces, digámoslo de una vez a la gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, efectivamente yo soy muy claro y lo digo ahora. El relleno sanitario no va a estar más en Pereira. ¿Qué vamos a hacer? Me propongo como alcalde de Pereira a invertir dineros para un estudio en otro municipio. Pero si no se acogen al estudio, sencillamente otros municipios no van a seguir acá en Pereira botando su basura, afectando a la comunidad y los pereiranos y la salud de los ¿Usted pereiranos. indemnizaría a la empresa que está allá y que está proyectada para hasta dentro de 5 años? Si tenemos que hacerlo, si tenemos que indemnizar por el mejoramiento de la salud, de los bienes y de las personas, lo vamos a hacer, porque es que eso es un negocio muy rentable incluso para el municipio. No, pero entonces, que empaquen y se vayan. Ustedes lleguen y que empaquen y se vayan. No, lo que pasa es que decir empaquen y se vayan es muy difícil. Yo lo que propongo es una conciliación, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un análisis, vamos a mirar dónde queda bien ubicado, vamos a mirar la factibilidad, vamos a mirar el menor impacto ambiental. Después de esto, generaremos las decisiones drásticas con políticas públicas muy firmes en cuanto a esto. Gracias, candidato. La verdad, frente a frente. Están ustedes observando y escuchando a través del canal 3 de UNE y de Caracol Básica los 4 aspirantes y sus propuestas en caso de que alguno de ellos obviamente será electo este próximo 30 de octubre como el próximo mandatario de los pereiranos. Recuerden, este es un esfuerzo que con gusto hacemos entre estas dos grandes compañías con el propósito de fortalecer el Estado Social de Derecho y de contribuir para que ustedes allá afuera tomen la mejor decisión, la que más le conviene a Pereira. Continuamos con el ciclo de preguntas para que por favor nos arroje la tómbola un nuevo número, una nueva balota. Y esa es el número 5. Enseñémosla bien por favor a la cámara. El número 5. Tema: movilidad. Iniciamos con el candidato del Partido Liberal. Pereira deberá mejorar de manera sustancial su movilidad durante los próximos 4 años. ¿Más infraestructura o más inteligencia vial? Su argumentación, por favor. No, ahí hay que hacer una conjunción de las dos, pero además de eso creo que hay una preocupación adicional, no solamente más infraestructura, sino recuperar la infraestructura que hoy tenemos. Según los cálculos preliminares, recuperar la malla vial de la ciudad cuesta alrededor de 250 mil millones de pesos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande los pereiranos durante los próximos 4 años, tratar de acceder a recursos de fondos nacionales para ver de qué manera nosotros podemos intervenir esa parte. Y en segundo lugar, mirar las nuevas estrategias que ha venido esbozando el legislador y que ha venido anunciando el gobierno nacional para permitirle a los municipios poder hacer esa casa de emprendimientos de movilidad. Doctor Juan Manuel, hace un rato para acá, desde que llegó el megabús, la ciudad está más atosigada. Si antes teníamos problemas, hoy tenemos mucho más problemas porque hemos hecho unas vías en donde estaban ya las vías acabadas, las vías atosigadas. Hoy
En el caso de los vehículos se ha doblado el número, casi que triplicado el número de vehículos que tiene hoy la ciudad de Pereira. Y en los próximos años, si aprobamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, dicen que van a llegar mucho más. En el caso de las motos, dice que se ha quintuplicado el número de motos, no solamente para Pereira, sino para todo el área metropolitana. ¿Cómo vamos a resolver siquiera a mediano, corto y plazo que es un problema que ya lo estamos viviendo? Nosotros mostramos en el pasado, Ernest, y si usted mira hoy las obras de infraestructura importantes que se han desarrollado en Pereira durante los últimos años, salvo pues algunas excepciones, fueron desarrolladas con el emprendimiento que nosotros tuvimos, con el compromiso que logramos de la comunidad para poder ejecutar esas obras. Hoy el gobierno, repito, ha presentado unos proyectos de ley para mirar algunas alternativas adicionales. Tiempo, candidato. Por favor, le corresponde el turno al candidato del Polo Democrático Alternativo. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, hay que finiquitar una serie de obras que se han hecho, que se quedaron iniciadas, el anillo longitudinal y las obras del Plan 2005-2007, que están en deuda con la comunidad, hay que cumplir. Eso, en cierta manera o en alguna manera, va a mejorar algunos aspectos de movilidad. Inteligencia, en la medida en que haya buenos diseños geométricos en las intersecciones viales de la ciudad, en el caso de la 21 y en otros sitios. Terminar la calle 26, que es un propósito de vieja data. Y por último, en el plano del sistema integrado de transporte, hay que pensar seriamente en una utilización conjunta de la cesta, porque la situación allí ya amerita una intervención directa sobre el sistema, porque se utiliza muy poco la cesta y está matando esa vía y se puede requerir para... Candidato, para eso se necesitan recursos. ¿De dónde saldría la plata? ¿Un nuevo impuesto de valorización? No, valorización no. Yo diría que hay que reorganizar las rentas municipales. Pereira solamente recauda hoy el 63% del predial que factura. Aquí hay una situación altísima en materia de evasión y de elusión. Y mejorar el sistema tributario, porque hay grandes sectores que no están contribuyendo. La ciudad no ha recuperado en nada la plusvalía que le entregó a grandes urbanizadores por la expansión urbana. Doctor Crossway, las rentas del municipio es para mantener el equilibrio social. Si hacemos obras en el centro, si hacemos obras como entonces ¿a qué nos comprometemos, por ejemplo, con el Remanso, con Villa Santana, con el sector de la Laguna, con la gente de la Avenida del Río, si nos vamos a gastar la plata en otras cosas, si no es por valorización? Ernest, yo diría que la mejor herramienta es la plusvalía, mejor que la valorización. Lo que hay que recuperarla, porque aquí se han dado una serie de exenciones que han lesionado gravemente el patrimonio. Pero la plusvalía es otro impuesto. La plusvalía es un impuesto, pero es un impuesto a la ganancia, al cambio del uso del suelo. Es mucho más justo que el sistema tributario de valorización. Escúcheme, pero hemos visto personas que incluso a través de los medios de comunicación denuncian que por concepto de plusvalía y lo que cuestan hoy sus propiedades ya no pueden pagar, se declaran en bancarrota, no tienen opciones, no tienen ingresos, sus familias están regresando de España. ¿Con qué dinero? Pues yo le diría que la plusvalía la tienen que pagar son los urbanizadores o los dueños de la tierra. Si yo le invito a que mire los ingresos a 31 de diciembre del año pasado fueron alrededor de 820 millones lo que se capturó en plusvalía. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué clase de negocio están haciendo en los planes parciales que lesionan gravemente nuestras finanzas? Esa es la gran pregunta. Gracias, aspirante. Le corresponde el turno al candidato del MIRA, el doctor Ocampo. Bueno, yo soy el único candidato que dentro de su programa de gobierno tiene una política pública de movilidad, porque no es posible que los pereiranos actualmente lleven 3 años con restricción de pico y placa, de parrillero hombre, de restricción del área con las motos, lo cual voy a eliminar completamente, porque sabemos que estas personas necesitan este transporte para su subsistencia y su permanencia en la misma ciudad. ¿Qué incluye esta política pública de movilidad? Primero, inteligencia vial. Segundo, mejoramiento de la malla vial y de la infraestructura existente. Tercero, una adecuación a una nueva infraestructura. Esto es lo que me estoy comprometiendo, una política pública seria, concertada, coordinada y que todas las personas puedan participar de la misma. Doctor Andrés Felipe, los negocios se hacen con plata, los proyectos se hacen con plata, las empresas se hacen con plata. En el caso de la movilidad hay que hacerlo con vías. Entonces, ¿cómo mejorar sin solucionar el problema de infraestructura? Ernest, usted bien lo dice, se hace con plata, pero es que si siempre hemos tenido malos administradores, ¿cuál plata? Tenemos un presupuesto de 406 mil millones de pesos que no alcanza para nada. ¿Y por dónde se va a inventar las vías? ¿Por dónde va a sacar las vías para mejorar el tema de movilidad? No, es que nosotros tenemos los dineros y tenemos los presupuestos. Lo que hemos tenido es una mala gerencia, una mala administración, una mala inversión, unos dineros que se despilfarran, que se van en contratos y en otras cosas.
Gracias, candidato. Le corresponde el turno ahorita al candidato del partido de la U, el doctor Enrique Vázquez. Sí, mi gran propósito en el tema de movilidad es la integración del transporte público en la ciudad. Es llevar el transporte público al megabús, a la Universidad Tecnológica, llevarlo a Samaria, llevarlo a la Comuna del Café, llevarlo a Puerto Caldas, llevarlo a algunos centros poblados de corregimientos en ese proceso de seguridad, de movilidad. Pero cuando hablamos de movilidad no podemos pensar solamente en por dónde pasan los vehículos, tenemos que pensar por dónde pasa la gente de a pie, porque hay mucha gente que no tiene vehículos. Tenemos que pensar en los andenes para la gente, en los parques, en los sitios de encuentro familiar. Ese hace parte de un gran proyecto que lo llamamos Pereira Ordenada y Bella, que es un gran proceso de renovación. Gracias, candidato. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Por favor, gira la tómbola. Vamos con una nueva pregunta, un nuevo tema de ciudad. Para que inicie la respuesta el candidato del Polo Democrático Alternativo. Y el número es el número 7. Tema: vendedores informales. ¿Cómo respetar el espacio público sin vulnerar el derecho al trabajo en cumplimiento al mandato constitucional? 45 segundos. Bueno, lo primero, aquí lo que hay que buscar es una política de empleo. El próximo alcalde, sea quien sea, tiene que dedicarse y en un gran esfuerzo a fortalecer una política económica, un nuevo modelo económico que propenda por el empleo, para poder mitigar la cantidad de gente que todos los días está cayendo a la calle a buscar el sustento. Hoy en Pereira el mayor empleador es el rebusque y por lo tanto aquí lo primero es destruir o por lo menos amortiguar ese desempleo, esa informalidad. Y por último, una política como la que está viendo ahora de concertación, de respeto y de acompañamiento social a esas personas. Doctor Crodwell, dice el Banco de la República que han bajado las remesas, que el coletazo, por ejemplo, de lo que está pasando en España se está reflejando acá, pero tampoco hay quien invierta, porque si usted mira las grandes superficies, únicamente utiliza empacadores. Entonces, el SENA ofreció 544 empleos y se presentaron 5.000 de las 54.000 desempleados. ¿Qué va a hacer con ellos entonces? ¿Y cuáles son las empresas que se van a venir? Tiene usted toda la razón. La situación en materia de remesas va muy grave porque la situación de Europa es hoy catastrófica en materia económica. Pero aquí en la ciudad, que le apostamos a la tercerización en las grandes superficies, fallamos. Y por lo tanto es a través de incentivos al sector secundario y terciario de la economía, a la industria, a los industriales, para fortalecer el empleo. Eso es una situación que nosotros debemos hacer. Si no hemos podido en 4 años, ¿cómo lo va a hacer usted, por ejemplo, en el primer año de gobierno? ¿A qué se compromete? No, nosotros nos comprometemos a diseñar una estrategia económica en ciencias económicas, con expertos económicos que pongamos a funcionar nuevamente en los sectores secundario y terciario de la economía, que a Pereira le generó grandes posibilidades de empleo en el pasado, Ernei. Gracias, candidato. Le corresponde ahorita el turno al candidato del MIRA. Seamos claros, en el año 2008 había un 11.9% de desempleo. Este porcentaje subió al 47%. Hoy tenemos el 17.5% con 57.000 desempleados. ¿Por qué los vendedores informales? Por la sencilla razón, la falta de oportunidades. Nuestra gente es gente buena, es gente que sale a trabajar para sustentar su familia y para comprarse su almuerzo. ¿Qué falta en Pereira? Una política pública de empleabilidad, donde realmente hayan ingresos, donde realmente haya un empleo sostenible, donde realmente haya oportunidades para nuestros pereiranos, para aquellos vendedores informales, que ellos puedan salir adelante con apoyo de la administración pública, con apoyo de la administración municipal, dándoles los ingresos, los recursos, la capacitación para poder sacar adelante. Gracias, doctor Andrés Felipe, eso es lo que saben todos los pereiranos, que hay desempleo y que el desempleo viene desde hace un rato, no apareció por generación espontánea. Lo que la gente quiere saber es qué va a traer para ocupar esas 54.000 personas que están hoy sin trabajo. Perfecto, esa es mi propuesta bandera, Ernei. Usted me preguntó lo que yo quería decir. En este momento, el problema de la empleabilidad en Pereira es que no existe una política pública de la misma. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a capacitar y voy a generar micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos 14.582 asentadas en el municipio y de ellas 13.760 son microempresas. Gracias, candidato. Le corresponde el turno al doctor Enrique Vázquez del partido de la U. Hay establecido en la ciudad hoy un plan integral de manejo de los vendedores ambulantes. Se ha avanzado en ese plan.
mi propuesta como próximo alcalde de Pereira es avanzar en el plan integral en concertación con los vendedores ambulantes. Los vendedores para mí son comerciantes de la ciudad, solo que obviamente, y ellos son conscientes de esto, tiene que haber orden en la ciudad, pero tienen que haber oportunidades. A través del banco, que se ha establecido el Banco de las Oportunidades y de la política de Pereira Innova, que es el apoyo al emprendimiento empresarial, vamos a procurar la formalización de los vendedores y hacerlos parte del plan de renovación urbana del centro de Pereira para que ellos sean incluidos dentro del proceso del plan de renovación de la ciudad. Sabemos que ellos son comerciantes, pero informales. Y no estamos hablando de cualquier cifra. Se habla que en el solo centro de la ciudad de Pereira, en época normal tenemos 10.000 vendedores, más los de Cuba, más los de otros sectores. Es decir, de manera seria, ¿qué le podemos decir al vendedor ambulante al que usted no quiere sacar y resolver el problema de los andenes para las gentes de la ciudad de Pereira, sino que también, ¿qué le vamos a decir a la ciudad? ¿A qué nos comprometemos? Hoy hay un registro de vendedores ambulantes en la ciudad. Ese registro nos muestra 1.600 aproximadamente vendedores ambulantes. Con ellos vamos a seguir trabajando, obviamente, para formalizar. Que la Universidad Católica, no se le olvide que el de la chaza, no se le olvide que el vendedor de medias, no se le olvide que toda esta gente cuenta y está en las calles y está en el rebusque. Aquí tiene que haber, obviamente, respeto a los que están en el registro y orden y autoridad a los que no están en el registro. Nosotros tenemos que brindarle oportunidades a ellos de formalizarse a través del Banco de las Oportunidades, brindarle oportunidad de ser microempresarios, de ser empresarios de la ciudad, para que obviamente ellos salgan de la informalidad. Candidato, con todo el respeto para con el trabajador informal, semanalmente hay simposio de vendedores informales en Pereira. ¿Cómo solucionar el problema frente a las ciudades contiguas, hermanas, que ven en Pereira una opción para vender sus productos y obtener un sustento de vida para los propios y para sus familias? Mire, yo soy consciente que el vendedor ambulante no es exclusivo de Pereira. Aquí hay vendedores y en cualquier ciudad del mundo hay vendedores. Aquí lo que requerimos es orden y autoridad para manejar el espacio, posibilidades de empleo para la gente y obviamente vincularlos a ellos a la formalidad, brindarles oportunidades. ¿Habrá más vendedores legalizados o habrá menos gentes en las calles en la economía informal o el rebusque que tenemos en este momento? La verdad es que esto no va a acabarse. El tema, ahora hablábamos de los desplazados, hablemos de los ciudadanos del campo, los donde acabaron con todo el cultivo del café, la gente se viene a la ciudad a buscar. La verdad, aquí tenemos que brindarles oportunidades en el campo a los ciudadanos para que se queden produciendo en el campo, brindándole otras oportunidades a los desplazados para... Candidato, muchas gracias. Le corresponde el turno al doctor Arango del Partido Liberal. Gracias, Andrés. El pacto cívico que ha hecho esta administración creo que es un buen espacio como de aprendizaje y de concertación, en el cual el análisis que tuve oportunidad de hacer, vi que hubo una participación del sector privado interesante porque creo que actuó con desprendimiento, con generosidad, pero creo que faltó también un poco más de experiencia por parte del sector privado en el manejo del tema y en segundo lugar un acompañamiento más permanente por parte de la administración municipal. Creo que hay un buen esfuerzo económico que tuvo un buen comienzo, pero que desafortunadamente no ha tenido el final que yo creo que todos anhelamos que tenga. Yo haría algunas modificaciones a ese pacto cívico para continuar en una política de entendimiento clara frente a los vendedores. Doctor Juan Manuel, ¿los pereiranos se tendrán que acostumbrar entonces a convivir con los problemas que tenemos de espacio público? Parcialmente, en el mundo entero. Usted viaja a cualquier ciudad del mundo y hay vendedor estacionario y hay vendedor ambulante. Ese no va a ser un problema que nosotros vamos a suprimir totalmente. Lo que pasa es que la experiencia sí me enseña que ese es un pulso que hay que saber dar. Es un pulso entre no atropello, no afectar la dignidad. Gracias, candidato. Por favor, espacio para una última pregunta tenemos, me informa nuestro productor. Antes de continuar con la segunda fase del debate, por supuesto. La pregunta es la número 2, candidatos. Migraciones, el tema. Y comenzamos con el candidato del MIRA en esta oportunidad. ¿Cómo atendería usted las problemáticas sociales y económicas de las familias receptoras si las remesas laborales bajan drásticamente por efecto de la crisis internacional?
45 segundos. La política pública de la migración. Esto es lo que yo pretendo en el municipio de Pereira. Sabemos que durante muchos años, aproximadamente unas 45.000 familias se han beneficiado de sus esposos, sus familiares, que en tierras extranjeras mandaron los dineros para que se sustentaran acá. Pero lastimosamente Colombia no adoptó una ley de migración, que ahora la acabó de adoptar gracias al movimiento político Mira, que se ejecutó en Bogotá esta misma ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coordinar acá la atención de las migraciones para que podamos ayudar a estas familias a resocializar las personas que vengan de otros estados, de otros países, a darle oportunidades de empleabilidad, oportunidades laborales para que puedan conformar su microempresa. Gracias, candidato. Le corresponde el turno al doctor Enrique Vázquez, candidato del Partido de la U. Aquí el tema de migración ha sido un tema que ha afectado muchísimo a la sociedad, diría yo. Primero, en la pérdida de valores, en el afecto que los padres se han tenido que ir fuera del país. Los niños han ido creciendo con una cultura de que las cosas les lleguen. Aquí nosotros tenemos que pensar en ese proceso, evitar la migración de la gente hacia otros países, tratar de manejar los recursos que ellos generan para que haya aquí no solamente un asistencialismo por parte de ellos, sino que haya una inversión y que esa inversión vaya focalizado a generar empresas en la ciudad a través de esos recursos que se producen a través de la migración. Gracias, candidato de la U. Le corresponde el turno al candidato del Partido Liberal. El alcalde del municipio de Pereira presentó un proyecto de acuerdo sobre el tema migratorio. Yo creo que tiene un solo problema y es que no hay un diagnóstico muy claro del cual se pueda partir para hacer el análisis y la propuesta de las soluciones. La Universidad Tecnológica tiene una maestría en migración y existe el Centro de Investigación en Movilidad Humana. Yo utilizaría esos dos instrumentos que han hecho unos estudios en profundidad en Pereira en el tema de las migraciones y a partir de allí no solamente generaría una política pública realmente viable desde el punto de vista de lo que puede hacer la municipalidad frente a ese fenómeno, sino que crearía una política piloto a nivel nacional de la forma como se debe manejar ese tema. Gracias, candidato. Y responde esta última ronda de preguntas el candidato del Polo Democrático, el doctor Crossway. Adelante. Bueno, en los próximos días puede tender a agravarse la situación de migración, la situación de Europa en materia económica, el caso de Grecia, que ha venido afectando gravemente el mercado común europeo, el hecho de que España ya haya sido calificada su deuda con una calificación negativa, lo mismo que los estados independientes. Eso va a generar a muy corto plazo expulsión de nacionales y por lo tanto aquí de la mano del gobierno nacional y de la ley vamos a tener que establecer una política de emergencia para poder volver a reubicar a esas personas que tuvieron que salir fuera de nuestras fronteras para ayudar a sus familias y poderlas volver a reubicar en un mercado laboral todos los días con mayor dificultad, pero es de la mano. Gracias, candidato. Vamos ahora con la segunda parte del debate. 10 preguntas por candidato para respuestas únicamente de sí o no. Queremos saber sí o no. Y vamos a comenzar en estricto orden alfabético. Iniciamos con el doctor Juan Manuel Arango, candidato del Partido Liberal. Doctor Arango, ¿sí o no? ¿Alquilaría usted el estadio Hernán Ramírez Villegas para actividades diferentes al fútbol? Eventualmente. ¿Estaría dispuesto a nombrar por meritocracia a los funcionarios de su gabinete? Algunos cargos. ¿Se deben renovar los contratos de zonas azules, por favor, sí o no? No. ¿Las nuevas obras que requiere Pereira se deben financiar por concepto de impuesto de valorización? Existe la posibilidad. ¿Retomaría el programa de bazares populares con los vendedores informales de Pereira? Lo retomaría. ¿Invitaría a alguno de sus actuales contendores a formar parte de su gabinete municipal? Sí, señor. ¿Utilizará la política de retrovisor durante su mandato? En lo jurídico. ¿Se compromete usted a dar apertura al parque temático de flora y fauna en su administración? Adelantar lo que más podamos. ¿Apoyaría económicamente al Deportivo Pereira? Sí. Gracias, candidato. Vamos ahorita con las 10 preguntas correspondientes ahorita al candidato del Polo Democrático Alternativo. Doctor Carlos Alfredo Crossway, ¿el Contralor y el personal municipal deben ser de la oposición? Sí. ¿Se compromete a que la Superintendencia de Servicios Públicos regrese a Pereira? Sí.
realizaría gestiones con los mandatarios correspondientes para llevar el sistema integrado de transporte masivo a ciudades como La Virginia y Santa Rosa de Cabal. Sí. ¿Contrataría usted con Alma Mater? No. ¿Está usted dispuesto a donar sus órganos? Sí. ¿Durante su periodo de gobierno se privatizará la empresa Aguas y Aguas de Pereira? Nunca. ¿Cero vendedores informales durante su administración a la altura de la calle 17 entre carreras 8ª y 9ª? Sí. ¿Se debe levantar el pico y placa en Pereira? Sí. ¿Está usted de acuerdo con la eutanasia? Sí. ¿Durante su administración habrían más incentivos para la llegada de nuevas plataformas comerciales a la ciudad? No. Gracias, candidato del Polo Democrático Alternativo. Recuerden, estamos formulando 10 preguntas para respuestas concretas, sí o no. Continúa el candidato del Mira. Doctor Andrés Felipe Ocampo, ¿se debería institucionalizar la alcaldía nocturna de Pereira? Sí. ¿Mantendría usted la promotora? Con mucha transparencia, como está no. ¿Sí o no? Como está no. ¿Construiría cables aéreos al estilo de Medellín para comunicar aquellos barrios de Pereira de bajos recursos que se encuentran más alejados? Me gustaría poner el presupuesto. ¿Permitirá usted el mototaxismo en Pereira? No. ¿Comprometería vigencias futuras? No. ¿Es usted partidario del aborto? No. ¿Durante su alcaldía estaría dispuesto a crear peajes urbanos? Nunca. ¿Mantendrá las políticas actuales del Centro de Reeducación de Menores Marceliano Osa o CREEM? Por supuesto, con ampliaciones en la misma. ¿Implementará nuevos impuestos durante su administración? Estoy en contra de los nuevos impuestos. ¿Es usted partidario de una reforma a la justicia penal militar? Reforma a la justicia penal militar. Sí. Gracias, candidato Elmira. Y concluimos este ejercicio, repito, no necesariamente tienen que ser temas que le correspondan al próximo mandatario de los pereiranos, pero sí nos permite ver entre líneas quién puede llegar a gerenciar nuestra capital. Concluimos este ejercicio con el doctor Enrique Vázquez del Partido de la U. Candidato, ¿es usted partidario del traslado del relleno sanitario de La Glorita? Sí. ¿Está usted de acuerdo con la privatización de la educación pública en Colombia? Nunca. ¿Se debe acabar la zona rosa de la circunvalar? Hay que ordenarla. ¿Revivirá la propuesta de ciudades hermanas entre Pereira y otras capitales del mundo? Sí. ¿Es usted partidario de que la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira forme parte del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna? Sí. ¿Daría más licencias para nuevas estaciones de gasolina en la ciudad? No. ¿Está de acuerdo con que la cárcel de varones quede en nuestra capital? No. ¿Estaría usted de acuerdo con que el nuevo comandante de bomberos de Pereira sea un funcionario de carrera y no cuota de un grupo político? Que sea un profesional. ¿Sí o no? que- ¿Sí o no? La pregunta, perdóneme. Le repito, ¿estaría usted de acuerdo con que el nuevo comandante de bomberos de Pereira sea un funcionario de carrera y no cuota de un grupo político? Sí. ¿Debe continuar operando y funcionando el área metropolitana Centro-Occidente? Sí. Gracias, candidatos. La tercera parte del debate consistirá en que cada candidato tendrá la oportunidad de formularle una pregunta al aspirante que seleccione. Un solo candidato con un tiempo de respuesta de 45 segundos. La contrapregunta, si hubiese lugar a formularla, la haríamos por parte del equipo periodístico para una respuesta, como ya conocemos en la contrapregunta, no superior a los 20 segundos. Por orden alfabético, doctor Arango, ¿desea formular una pregunta a alguno de los compañeros? No, Pasa. paso. Doctor Carlos Alfredo Crosway, ¿alguna pregunta para alguno de los contendores que lo acompañan? Sí, voy a hacer una pregunta al ¿A doctor quién? Juan Manuel. Siempre me he tenido una duda. Realmente, si en su segunda administración él creyó firmemente que, habiendo contratado con CICE, iba a traer ventajas en materia del aumento tributario en sus rentas al municipio de Pereira. Claro que sí. Evidentemente, esos procesos que implican la participación de profesionales, como se hizo a través de multiservicios, con experiencia en recaudo, con capacidad profesional y aplicación de nuevas tecnologías, genera mejores ingresos. Así se ha demostrado cuando se ha logrado. El municipio de Pereira, de todas maneras, siempre lo que hacía era tener una colcha de retazos en cada una de esas actividades que hacía. El software, el hardware, la contratación del personal, el recaudo, la distribución de la facturación, todo era
por fuera. Lo que hicimos fue concentrarlo en una institución del municipio como multiservicios. Gracias, candidato. Le corresponde el turno al doctor Andrés Felipe Ocampo Elmira. ¿Tiene alguna pregunta o algún candidato en especial? ¿Quién sería? Bueno, primero que todo voy a hacer una pregunta, pero quiero ser muy claro y es con mucho respeto la pregunta que voy a hacer. ¿A quién? Al doctor Juan Manuel. En ningún momento pretendo generar una polémica ni una pelea con él. O sea, ¿Cuál es la con pregunta, mucho respeto. candidato? La pregunta es la siguiente. El doctor Juan Manuel ha sido alcalde por 2 periodos consecutivos. En el último periodo, en el año 2004, inició con una pobreza del 40.3%. En el año 2008 entregó la ciudad con una pobreza del 42.8%. Se incrementó la pobreza, aunque en la administración se pudieron obtener muy buenos ingresos por la venta, capitalización o estructuración de empresas de servicios públicos domiciliarios. Doctor Juan Manuel, yo le pregunto, lo que usted no hizo en 2 periodos como alcalde, ¿cree que lo puede hacer ahora si sale electo? Usted está equivocado en varias cosas. Lo primero es que cuando empecé mi alcaldía, la pobreza en Pereira era del 44% y terminó en el 33% según Planeación Nacional. El segundo error en que usted incurre es en que afirma que el municipio de Pereira durante mi administración, por el tema de servicios públicos, de algún proceso, recibió el capital. Y ese proceso se surtió fue durante la administración del doctor Israel Alberto Londoño. Realmente mi administración no recibió recursos adicionales por ese concepto. Pero además de eso, donde sí gestionamos muy buenos recursos fue con el gobierno nacional. Por eso hoy podemos hablar de Tokio, Remanso, Guayabal. Por eso hoy podemos hablar de más de 10.000 soluciones de vivienda, Andrés. Bueno, yo sí quiero de igual manera replicar a la respuesta, Andrés, porque pues, es decir, si yo estoy haciendo una pregunta es porque también quiero... Escúcheme, pero la contrapregunta, de acuerdo a las reglas del debate, no le corresponde a los candidatos. Pero si la respuesta no es conforme lo que se pregunta... Debemos de ajustarnos a las reglas, candidato. Usted nos excusa, las reglas son las reglas y aquí lo que nos interesa es un debate limpio, de altura y respetando, por supuesto, su posición y la respuesta del candidato. Vamos a respetar las reglas del juego. Candidato Vázquez, ¿desea usted formularle la pregunta a alguno de los 3 contendores que lo acompañan esta noche? Sí, al candidato del Partido Liberal. ¿Cómo justifica una tercera alcaldía a sabiendas que hoy tiene una investigación por detrimento patrimonial por la construcción del bazar de la calle 13? ¿Será que no hizo ya lo suficiente por la ciudad y nos da paso a nosotros para mostrar nuestro liderazgo y nuestra capacidad de decisión hacia la ciudad? Doctor Arango, 45 segundos. A ver, me cogieron de guagua. No, realmente él está absolutamente equivocado. Él está haciendo una presentación amañada de un proyecto de la Contraloría. Yo no quiero limitarme a responderle sus injurias y sus calumnias. Solamente quiero decirle que los pereiranos no pueden elegir un alcalde por pesar. Aquí no se trata de elegir al señor obispo ni a la mayor autoridad de las iglesias cristianas. Aquí lo que se trata de elegir es un hombre con carácter, un hombre autónomo, un hombre que conozca, que tenga la experiencia para conducir la ciudad, especialmente en estos momentos de dificultad. Y sin ninguna duda que estoy lo suficientemente preparado. Precisamente las 2 alcaldías me permiten hoy tener el acervo y la experiencia acumulada como para enfrentar los retos de colocar a Pereira en el distrital que se merece. Candidato Vázquez, candidato Arango, muchas gracias. Antes de concluir, cada aspirante tiene 45 segundos para que se dirija, por favor, a las cámaras de UNE y a los micrófonos de Caracol Básica 950 AM y los invite a que los acompañen con su voto este próximo domingo 30 de octubre. Candidatos tienen la palabra. Iniciamos en orden alfabético con el doctor Juan Manuel Arango. Reitero mis agradecimientos a toda la audiencia de UNE y de Caracol que está con nosotros. La decisión del 30 de octubre es importantísima para el futuro de Pereira. Pereira venía encumbrándose como una ciudad muy importante de Colombia. Pereira venía ocupando uno de los primeros lugares, traíamos el mismo promedio de desempleo nacional y mientras el país ha venido ganando en bajar el desempleo a un solo dígito, ya se asoma a un solo dígito, Pereira por el contrario, hemos estado como la ciudad con mayor desempleo en Colombia, la duplicación de la pobreza, la exagerada deuda pública, exigen hoy un redireccionamiento de la ciudad y ese redireccionamiento lo tiene que dar con experiencia, con capacidad, con carácter y con autonomía política. Gracias, candidato.
La misma oportunidad, por favor, para el candidato del Polo Democrático, doctor Carlos Alfredo Crosway. ¿Por qué lo deben de acompañar el constituyente primario, los electores este próximo domingo 30 de octubre? 45 segundos. Bueno, invoco a todos los pereiranos para que me acompañen el próximo 30 de octubre. Invoco a los indecisos, invoco a los que votan en blanco, invoco a los abstencionistas a que le demos un vuelco a esta ciudad. Me comprometo a hacer una administración altamente transparente. Mi hoja de vida está al servicio de todo. Una administración que derrotemos la altísima inequidad, producto del modelo económico y de la altísima corrupción que se apoderó de la ciudad. Quiero decirles que me comprometo a ser el alcalde de los pereiranos. Voy a defenderlos de las empresas de servicios públicos domiciliarios que tomaron asiento de la ciudad, traídos de esos alcaldes para fustigar y para apoderarse de sus recursos y empobrecerle. Ese será Carlos Alfredo Crosway. Gracias, candidato del Polo. Le corresponde ahorita el turno al candidato del MIRA, el doctor Andrés Felipe Ocampo. ¿Por qué cree usted que la gente lo va a acompañar este próximo 30 de octubre? 45 segundos. Bueno, Pereira, ha llegado el momento para los pereiranos de tener un alcalde joven, un alcalde preparado, un alcalde capacitado, transparente, honesto, recto, con sentido de pertenencia y trabajador por la comunidad. Y aquí traigo colación el movimiento político MIRA al cual pertenezco. Llevamos 11 años con nuestras sedes abiertas, trabajando por la comunidad, capacitando a la comunidad, ayudando a las personas, defendiendo a los usuarios de servicios públicos domiciliarios contra los altos cobros, defendiendo a los usuarios por los altos cobros de los combustibles. Es por ello entonces que mi hoja de vida está para los pereiranos, mi transparencia, mi honestidad, mi trabajo social, y creo que Pereira ahora necesita un alcalde del movimiento MIRA como Andrés Ocampo. Gracias, candidato del MIRA. Le corresponden 45 segundos al candidato del partido de la U, el doctor Enrique Vázquez. ¿Por qué cree usted que le deben acompañar los pereiranos este próximo domingo 30 de octubre? A todos los ciudadanos que habitamos esta bella ciudad, les digo que Enrique Vázquez es un hombre nacido en Pereira, amo profundamente esta ciudad, me he construido en valores, en principio de mi familia, en lo profesional he asumido ese conocimiento profesional, he recorrido la ciudad, llevo 30 años al servicio de la comunidad, coloqué mi hoja, mi patrimonio, mi declaración de renta en una notaría pública para decirle a los pereiranos, voy a ser alcalde de Pereira y este es mi patrimonio, para decirle a los pereiranos que yo no voy a robarme los dineros del Estado, yo voy a colocar los dineros del Estado para superar los problemas de pobreza extrema que hay en la ciudad. Los invito a que me acompañen, a que hagan parte de este equipo de trabajo. Gracias, candidato. Agradecemos a todos los candidatos su asistencia y a todos ustedes. Los esperamos este jueves 13 de octubre, cuando con la misma dinámica que pudieron ver a través de UNE y escuchar a través de Caracol Básica 950 AM, podrán conocer también las propuestas de los candidatos a la gobernación de Risaralda. Muchas gracias por su sintonía y recuerden, esto es Debate Electoral 2011, la verdad frente a frente. Hasta entonces.